Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este primer encuentro de nuestro discipulado hacia una vida en plenitud. El propósito de este discipulado es acompañarte en los primeros pasos de la fe y guiarte a través de un proceso de crecimiento sostenido a través de dos lecciones, en donde las primeras lecciones van a estar enfocadas en los principios para formar nuestra identidad, como por ejemplo la salvación, la sanidad, la liberación, el pecado, la integridad, la sanidad del corazón, las herencias, el bautismo, la Santa Cena, entre otros. Y la segunda parte va a estar más enfocada hacia las claves para crecer en nuestra fe, las cuales podrían ser, por ejemplo, desarrollar nuestra relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, enseñarnos a cómo estudiar la Biblia, cómo crecer en fe, ordenar nuestras finanzas, ordenar nuestras familias y desafíos para actuar en el reino de Dios. Así que nuestra primera lección con la que vamos a empezar el día de hoy se llama Salvación, Sanidad y Liberación. Y antes que nada, antes que empezar, si vos por ahí todavía no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, quiero brevemente comentarte que el Señor te está buscando. Si vos llegaste hasta este lugar, si vos estás en este discipulado, si estás escuchando esta grabación, es porque Dios te está buscando. Y para los que ya son cristianos, siempre el momento de llegar a la fe no fue una decisión propia nuestra, sino que demuestra el amor de Dios hacia nosotros, porque nosotros, sin el obrar del Espíritu Santo, jamás seríamos capaces de acercarnos a Dios, de reconocer nuestra situación de pecadores. Entonces, si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios te ama y Dios te busca y Dios quiere tener una relación contigo. Y el Espíritu Santo, oro que te habla en este momento y que te convenza de que necesitas a Dios, de que necesitas a Cristo. Y si vos sentís esta profunda inquietud, este llamado de Dios de acercarte a Él, si vos sentís un vacío tremendo en tu vida y sentís que algo te falta, que no puedes alcanzar la felicidad, que no puedes alcanzar la plenitud, si vos sentís como si fuera que estás en una búsqueda constante en la cual nunca encontrás lo que estás buscando y ni siquiera sabes lo que estás buscando, déjame decirte que lo que vos necesitas para que tu vida sea completa es a Cristo en tu corazón. Entonces ahora te quiero guiar en una oración para que vos puedas recibir al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador, como el que te perdona tus pecados, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero te animo a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por hablarme. Te abro mi corazón y te pido que entres y que tomes el control de mi vida y de mi corazón. Reconozco que soy pecador y que te he fallado y te pido perdón por mis pecados y te doy la autoridad de obrar en mi vida. Gracias Jesús por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito, muy bienvenido a esta preciosa comunidad de fe. Te animo a que sigas enganchado a este discipulado que te va a enseñar mucho acerca de cómo avanzar a partir de este punto, porque la salvación, el acercarnos a Jesús es apenas el primer paso, ¿no? En este proceso de cambiar tu vida y lo que se viene por delante es tremendo. Va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, va a cambiar tus finanzas, va a cambiar tus relaciones. Muchas cosas se van a cambiar. Em, y es por eso que la decisión más importante que nosotros podemos tomar es la decisión más importante de nuestras vidas, es aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestra salvación, lo que implica creer por fe de que ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es la decisión más importante de nuestras vidas. Pero, así como suele ser con las decisiones, la decisión se toma en un momento, se toma en un instante, pero después se viene todo un proceso atrás que implica un montón de renuncias, un montón de transformaciones, un montón de cosas nuevas, pero es súper emocionante, es súper revelador, súper transformador y es la mejor cosa que vas a experimentar en tu vida. Pero bueno, por ejemplo, si vos tomas la decisión de empezar un negocio nuevo, la decisión de empezar el negocio es lo más fácil, pero después sostener esta decisión
del negocio, en el tiempo, meterle de esfuerzo, meterle de trabajo, las horas sin dormir, las luchas. Bueno, esa es la parte más difícil. Pero quiero mencionarte algunas cuestiones preliminares o algunas informaciones súper importantes que tienes que tener en cuenta ahora en tus primeros pasos de fe. En primer lugar es que Dios te ama y Dios te ama incondicionalmente y Dios te ama sin importar de lo que es tu pasado, de lo que hiciste, de quién sos, de cuál es tu familia, cuáles son tus fallas, cuáles son tus adicciones, cuáles son tus problemas, cuál es la situación en la que estás. Todo eso no importa. Todo eso no modifica el amor de Dios por ti. De hecho, que Dios te amó tanto de que envió a lo más importante, lo más preciado que Él tenía, que Él tiene, mejor dicho, que es su Hijo, para salvarnos y para redimirnos de todo pecado. Y Jesús tomó la decisión por amor hacia vos personalmente, de dejar el cielo, de dejar la perfección en la que estaba viviendo, en la perfecta comunión con el Padre, con el Hijo y con los ángeles, un lugar indescriptible, dejar el cielo, venir a la tierra, tomar la condición de ser humano para poder realmente hacerse igual a nosotros en su naturaleza y de esa manera Él poder pagar el precio por tu pecado. Porque déjame decirte una cosa, es muy brutal lo que te voy a decir, pero necesitas saberlo. El precio por el pecado es la muerte. Y acá no hay pecados más grandes, mm, pecados más chicos, pecados más importantes, muy importantes. No, 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 no. El precio por el pecado, cualquiera que sea el pecado, es la muerte. Y si Jesús no hubiera muerto por el pecado, nosotros tendríamos que morir o sea, si Jesús no hubiera muerto por nuestro pecado, nosotros tendríamos que morir por ese pecado. Mediante Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos, que es la condición previa. Es decir, hay que arrepentirse para que Jesús pueda perdonar los pecados y ser libres de la culpa. La palabra dice que Jesús es nuestro abogado que nos defiende frente a las acusaciones de Satanás. Y quiero leerte un pasaje que está en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Jesús por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él, creer en su obra de salvación y vamos a ser salvos. Él ya hizo todo el trabajo por nuestra salvación. En segundo lugar, quiero mencionarte de que la salvación comienza al entregar nuestra vida a Dios, reconociendo nuestra necesidad de ser perdonados de todo pecado y libres de toda opresión. Ese es el comienzo de la salvación, ¿no? Ese es el momento en donde por la revelación del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, vos te das cuenta. La palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos muestra que somos pecadores y que necesitamos liberación del juicio de Dios. Eh, y, y, y entramos en ese estado de conciencia: yo necesito a Dios, yo soy un pecador, yo le fallé a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos y con eso, y algunos quizás hicieron la oración, empieza nuestro proceso de salvación, ¿no? La salvación para entrar al cielo está hecho en este punto, ¿verdad? Pero la salvación es un paquete integral. Es decir, cuando llega la salvación, la palabra muchas veces menciona esta frase que dice Jesús: la salvación ha llegado a tu casa. Por ejemplo, le dice eso a Zaqueo: hoy la salvación llegó a tu casa. Entonces, podemos entender de que la salvación, por un lado, es la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, pero por otro lado, y que es para la eternidad, pero por otro lado, la salvación también comienza acá en la tierra mediante la restauración de nuestras vidas y nuestras casas y nuestras familias. Y quiero ilustrarte algunos aspectos de esta salvación y sanidad y liberación a través de un personaje bíblico.
Este personaje se llama Nicodemo. Quizás si sos no tan nuevo en la fe, quizás ya escuchaste hablar de Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, era un distinguido maestro de las escrituras, ¿no? Era de la clase de los líderes religiosos del antiguo Israel, era un maestro de las escrituras en Israel y un dirigente de los judíos. Por lo tanto, Nicodemo era muy conocedor de la existencia de Dios y de sus planes de enviar a su hijo. Solamente cuando eso, en los tiempos en donde Jesús vivía entre los israelitas, ellos no creían de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, que las escrituras habían prometido que Dios iba a enviar. Entonces ellos seguían esperando por su Salvador. Entonces Nicodemo se acerca a Jesús, ¿no? Nicodemo, todos le conocían a Jesús porque Jesús hacía milagros, daba enseñanzas, era conocedor de las escrituras, caminaba por ahí entre el pueblo de Israel. Y Nicodemo estaba intrigado por los milagros que Jesús había realizado. Y una noche, fíjate de cómo Nicodemo se acerca a Jesús, él se va de noche cuando nadie lo ve, porque él pues era un dirigente de los judíos, una persona importante, que no podía permitirse de que la gente crea de que él se había convertido o se iba a convertir o siquiera se interesaba en Jesús porque le iba a dar una mala imagen. Entonces, una noche Nicodemo decide encontrarse con Jesús para despejar sus dudas. Solamente había presión política y él quería hacer todo a las escondidas. Muchas veces, que te sirve también de ejemplo, muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús a escondidas, no queremos que nadie se entere de que somos cristianos y eso, y Dios sabe que el Señor no tiene un problema de que vos empieces así, ¿no? El Señor va a aprovechar cualquier momento para hablarte. Lo que sí tiene un problema es que te mantengas en el anonimato y no quieras que nadie sepa que vos te convertiste. Pero bueno, ese es tema para otro día. Pero bueno, el diálogo entre Jesús y Nicodemo que se ve en Juan 3, del 1 al 8, va de esta manera. Dice así: había de entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Fíjate esto. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Acá no está reconociendo de que Jesús es Dios, es hijo de Dios, pero sí reconoce que hay algo de Dios en él y de que por lo menos es un maestro, que era un estatus muy importante cuando eso. Porque dice, nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. El Nicodemo reconoce que las obras que Jesús hace vienen de parte de Dios. Y Jesús le responde, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le hace una pequeña explosión en la cabeza, porque ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Así que no te sorprenda que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Y aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y hasta acá la cita de la palabra. Y podemos ver varias cosas en este pasaje que nos van a traer un poco de luz acerca de los primeros pasos en la fe, que en primer lugar este pasaje muestra la necesidad de un arrepentimiento, ¿no? Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, lo viejo tiene que pasar, tenés que tener un arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Y acá te quiero hacer una pequeña pausa, quiero explicarte esto. El arrepentimiento significa sentir peso o carga por los pecados que cometimos, ¿no? Que te duela el pecado que cometiste. Si mentiste, si, qué sé yo, mataste, robaste, fornicaste, le fuiste infiel a tu esposa, eh, lo que sea, pero el arrepentimiento en primer lugar es sentir un pesar, sentir un peso, sentir una carga
sentir un dolor por el pecado que cometimos, pero no termina ahí. El arrepentimiento también consiste en pedirle perdón a Dios por el pecado que cometiste y fundamentalmente el arrepentimiento significa cambiar nuestra mentalidad, es decir, que lo que antes para nosotros no significaba que era algo malo, ahora es algo malo y no volver a hacer o a cometer el mismo pecado de nuevo. Jesús le decía a una mujer que había pecado y que la gente le quería matar y Jesús impidió que se le mate a esa mujer. Entonces Jesús le dice, yo no te condeno por el pecado que hiciste, pero no vuelvas a cometer este pecado. Ese es el arrepentimiento. Una de las características del arrepentimiento es de que el arrepentimiento siempre nos lleva a los pies de Cristo. Es decir, yo siento una culpa, o sea, siento una carga, mejor dicho, no una culpa, siento una carga, un dolor por el pecado y siento la profunda necesidad de arrepentirme, de pedirle perdón a Dios para poder estar bien con Dios, ¿no? Porque nos damos, a medida que caminamos en la fe, nos damos cuenta que el pecado nos aleja de Dios y, y al darnos cuenta que estamos lejos de Dios, el arrepentimiento lo que produce es unas ganas y un deseo profundo de arreglar la situación para poder yo estar cerca otra vez de Dios. A diferencia con la culpa. Arrepentimiento y culpa a veces parecen que son lo mismo, pero difieren en un punto fundamental. La culpa también te hace sentir mal por el pecado que cometiste. También te hace sentir culpable, ¿no? Te hace sentir una carga, un peso, pero la culpa es la que te lleva a aislarte, a alejarte de Dios, a este sentimiento, no soy digno de acercarme a Dios, ¿no? Dios me va a rechazar, Dios no me va a creer, no me va a querer. Necesito como que pasar un tiempo de penitencia para que después, en algún momento, como si fuera, no, casi alineado al dicho del mundo que dice, el tiempo cura todas las heridas. Entonces, a veces pensamos como que el tiempo le quita peso al pecado, ¿no? Qué sé yo, cometí un pecado, mentí o fui infiel o lo que sea, entonces pareciera que nosotros hacemos ciertas categorías de gravedad del pecado. Entonces, por un pecado menos grave, por 5 días no me puedo acercar a Dios. Por un pecado muy grave, tengo que pasar un mes sin hablarle a Dios para que después como que pase penitencia y me puedo acercar otra vez a Dios. Y eso es muy diabólico porque lo que hace, en primer lugar, el pecado te separó de Dios y después la culpa te separó otra vez más de Dios. Entonces, así vas a poder diferenciar entre el arrepentimiento que te acerca que te acerca a Dios y de la culpa que te aleja, que te aleja de Dios. Además de que cuando sentimos mucha culpa, entramos casi como que en un estado o en una idea loca de una autojustificación, ¿no? Es decir, si siento suficientemente culpa, como que ya pagué el precio por el pecado. Entonces, hay cierta soberbia, cierto orgullo también detrás de la culpa. Entonces, pero en fin, cuando nos acercamos a Cristo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Otra cosa, la culpa no te lleva a cambiar tu comportamiento. Yo siento mucha culpa por el pecado que cometí, pero una vez que ya pasé la penitencia, puedo volver a cometer el pecado. No siento ningún peso en mi corazón de no volver a cometer ese pecado. Y el arrepentimiento sí me lleva a alejarme del pecado. Entonces, en primer lugar, el arrepentimiento. En segundo lugar, el nacer de nuevo. Y esto es para mí lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más brillante que Dios se le podría haber ocurrido en su plan de salvarnos. Porque fíjense acá, dice que nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? A ver, Pablo en la palabra dice, nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y es como un punto y aparte, porque en la muerte muere todo. Toda tu vieja vida,
todo tu pasado, todo lo que viviste, toda la basura que hiciste, todo el mal que hiciste, toda la culpa que puedas llevar, que puedas cargar, todo lo indigno como que puedas sentir, lo sucio, lo miserable que puedas sentir, todo eso muere en la cruz. Porque Jesús, cuando murió en la cruz, pagó el precio por cualquier perversidad, cualquier pecado que podrías haber cometido. Entonces, en este nuevo nacimiento, todo eso se queda clavado en la cruz. No es como si fuera que haya una máquina de tiempo que al nacer, al morir con Cristo, no nos como que nos catapulta al momento específico en donde nosotros pareciera que nos claváramos juntos con Cristo en la cruz, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo y resucitamos sin culpa y sin responsabilidad responsabilidad espiritual legal por los pecados que cometimos, ¿no? A veces quedan consecuencias acá en la tierra, ¿verdad? Las consecuencias del pecado el Señor no siempre las puede borrar, pero sí la culpa espiritual es borrada. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el área espiritual se produce un nuevo nacimiento, o sea, una clase express de antropología bíblica. Nosotros somos cuerpo, ¿no? El cuerpo que vos sentís, tus manos, tus pies, lo que sea. El alma, es el mundo de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y la parte espiritual, que es la parte que vive eternamente. Entonces, en lo espiritual, obviamente, acá en la tierra, no es que todos los que aceptan a Cristo mueren físicamente y resucitan otra vez, sino que en lo espiritual. Entonces, nacemos de nuevo espiritualmente, es decir, morimos a un viejo yo y comenzamos una nueva vida bajo el señorío de Cristo, donde experimentamos la presencia del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Entonces, fíjate lo que dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es decir, si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, lo que algunos hicieron al principio, oh, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Escucha esto. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Esa es la bomba atómica que el Señor nos dejó. Recibimos a Cristo, morimos a lo viejo y nace lo nuevo. Eso es algo brillante. La única cosa que te permite deshacerte de todo lo viejo y recibir una herencia nueva en Cristo, ¿no? Antes tu herencia era tu pecado, toda la maldad que hiciste. Hoy en día, cuando después de aceptar a Cristo, tu herencia es lo que Cristo tiene para vos, la vida nueva que tiene Cristo para vos. Obviamente, esa vida nueva, como habíamos dicho al principio, la decisión es lo fácil, después la vida nueva habrá que hacer algunos cambios, algunos ajustes en tu forma de vivir y todo eso, pero bueno, eso viene más adelante. Es el milagro de comenzar una nueva vida, libres de las cargas del pasado y llenos del Espíritu Santo. Y escucha esto, Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos una identidad nueva. ¿Cuál es esa identidad nueva? La identidad de ser hijos de Dios, ¿no? A veces, no sé si antes no sé, cuando vos, por lo menos alguna persona que vivíamos en comunidades chicas, ¿no? Cuando nosotros le íbamos a hablarle a nuestros abuelos de alguna persona, lo primero que te preguntan es, ¿hijo de quién es? ¿No? Entonces dice, es hijo de fulano de tal, no le conozco. Y ese fulano de tal es hijo de fulano de tal. Ah, sí, entonces hacen como que en su cabeza arman toda una línea genealógica que le da identidad a esa persona. Bueno, así también Dios te da una identidad nueva. Ahora sos hijo de Dios, un hijo legal de Dios, y vos sabés bien que los hijos tienen derecho a la herencia del Padre. Por eso yo te decía que Dios nos da una herencia nueva. Pero a veces el enemigo logra instalar algunas mentiras en nuestra mente
y logra atarnos de vuelta a las culpas del pasado, ¿no? A veces dicen, no, sos una mala persona, mira lo que hiciste, cómo pico vas a cambiar de un día para otro, cómo vas a ser una nueva persona, sos muy hipócrita, vos sos ladrón, vos sos mentiroso, vos sos un infiel, vos sos un violento. Y en esos momentos a veces nos invade como cierta debilidad y queremos empezar a dudar de la obra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la segunda cosa grandiosa que Dios hizo fue darnos al Espíritu Santo, que es nuestro amigo que nos acompaña todos los días. Y Él nos habla y nos dice, sos hijo de Dios. No escuches las mentiras del diablo. Él solamente te quiere engañar, te quiere alejar de Dios. Vos sos hijo de Dios. Y justamente, en tercer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es el que empieza a tratar en nuestras vidas. Y la primera cosa que Él empieza a mostrarnos es la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Cuando llegamos a Cristo, que somos como tan medio desajustados nuestro compás moral, nuestras ideas, nuestros conceptos del bien y del mal y algunas cosas que quizás nos parecían normales antes, una vez que llegamos a Cristo, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? No pagues esa coima. No le mientas a tu esposo, a tu esposa, de donde te fuiste. No le mientas a tus padres. No seas desobediente. No engañes, no estafes. Em, entonces, pero, pero nos damos cuenta de que si lo hacemos con un espíritu y un corazón correcto, es decir, realmente queriendo escuchar a Dios, nos damos cuenta que lo único que lleva a esto es acercarnos más a Dios. Y al acercarnos más a Dios tendremos una vida más plena. Entonces yo te animo a que cuando vos empezás a escuchar la voz del Espíritu Santo, no empieces a verlo como un sargento que te quiere imponer un montón de reglas que te impiden divertirte, sino que lo empiezas a ver como tu consejero, como tu compañero, como tu amigo, que te guía en el camino de acercarte a Dios todos los días. Y Él te va a mostrar lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Él te va a llevar a desarrollar un discernimiento para distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Eso es muy amplio, ¿no? Porque el Espíritu Santo realmente, pues, si nosotros permitimos, y esto es lo que trae la obediencia al Espíritu Santo nos trae una mayor cercanía al Espíritu Santo. Y si nosotros invertimos en esta relación con el Espíritu Santo, nos acercamos a Él, podemos obedecer desde el amor a Dios, obedecer desde el amor al Espíritu Santo. Él te va a mostrar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En cuanto a tu familia, en cuanto a las relaciones, no te va a decir no te relaciones con esta persona porque no es una persona genuina. Relaciones personales, relaciones financieras, decisiones financieras, decisiones de negocio, decisiones de qué hacer, de qué no hacer. Entonces, en todo ese proceso el Espíritu Santo es tu consejero, es tu guía espiritual, y todos los días te va a llevar por el camino de acceder a la plenitud de vida que Dios tiene preparado para vos. Escucha esto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No? La palabra dice, vos y yo somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en tu interior. Eso es una noticia grandiosa. ¿Por qué? Porque te asegura que estás conectado con Dios 24/7. En cada segundo, en cada minuto, en cada instante de tu vida, Dios habita en tu interior. Impresionante, es una locura, no se puede explicar lo bueno que es eso. Y es un poquito, nos puede asustar un chiquitito porque en todo lo que hagamos, Él está ahí. Entonces, cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, cuando queremos obrar en contra de los principios de Dios, Él está ahí también. Y si vos le das lugar, Él te va a hablar y va a decir, ¿sabes qué, mi amigo? Mejor no hagas esto. Mejor no te vayas por ahí. Pero si nosotros constantemente desobedecemos al Espíritu Santo y no le hacemos caso, el Espíritu Santo nos dice, no te vayas por ahí, e igual nos vamos. No hagas esto, igual lo hacemos. En algún momento el Espíritu Santo se calla porque nosotros
no le hacemos caso. Y es ahí donde nos desesperamos y nos sentimos lejos de Dios. Y ahí es el momento en donde es el tiempo de acercarnos de vuelta a Dios. Pero bueno, vamos a entrar más adelante, más profundamente en esto. En cuarto lugar, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, Dios comienza un proceso de sanidad y de libertad en nuestras vidas. Desde que Dios es el Señor de nuestras vidas, iniciamos este proceso de sanidad de las heridas y de libertad de toda opresión que hayamos vivido en el pasado. Y es un tiempo en el cual Dios irá trabajando en cada área de nuestras vidas, en el matrimonio, en las familias, en las finanzas, en las emociones. Y es un tiempo de transformación para ser libres de las ataduras espirituales, de las ataduras físicas, de las ataduras emocionales que nos impidieron vivir en plenitud. Y eso es lo que vamos a desarrollar en todas las lecciones de este discipulado, y te vamos a guiar en la forma y en el proceso de llegar a abrazar y vivir en esa plenitud. No, como te decía al principio, cuando llega la salvación a nuestras vidas, no solamente es una salvación espiritual, sino que es una salvación integral, la salvación de cuerpo, de alma y de espíritu, ¿no? Porque muchas veces incluso la palabra, David decía, el salmista decía, mientras callé, mientras me guardé mi pecado, mis huesos envejecieron. Entonces, muchas veces hay enfermedades en nuestras vidas que son resultado del pecado en el que vivíamos, y muchas veces al llegar a los pies de Cristo y a entregarle nuestras vidas, hay incluso dolencias físicas que desaparecen, ya que, como decíamos, eran o consecuencia del pecado, o eran opresión, o eran un peso que las tinieblas impusieron sobre nuestras vidas. Y al entrar Cristo en nuestro corazón y las tinieblas perder autoridad sobre nuestras vidas, esas dolencias desaparecen. Entonces la salvación es integral. La salvación viene a tu vida personal, no a sanar tus emociones, a liberarte de la angustia, de la depresión, del pánico, de muchas cosas, de la infelicidad, de la incredulidad, del enojo, de la ira, de la violencia. Y también viene a tu familia, a restaurar tu matrimonio, a enderezar el camino de tus hijos. em, Viene a tus finanzas a traer orden, a quitar la miseria, viene a traer salvación a tus emociones, en fin, tantas áreas que el Señor quiere transformar en tu vida. Y por eso yo te decía que este primer paso de aceptar a Cristo en tu corazón es, es eso, es el primer paso. Después viene un montón de trabajo que con la mano del Espíritu Santo y de tu pastor, eh, o de nosotros que damos este discipulado, puedes contactarte con nosotros sin problema, y vamos a estar ahí para orar por vos y para ayudarte. Pero de la mano del Espíritu Santo y con la ayuda de tus pastores, vas a poder realmente renovar tu vida, restaurar tu vida y vivir una vida llena de gozo, de felicidad y de plenitud. Así que hasta acá llegamos con la lección de hoy. Te animo a que te mantengas conectado, a que quizás puedas escuchar las lecciones que grabamos y que vamos subiendo. Si por ahí no puedes participar en el vivo, que transmitimos todos los miércoles, nos juntamos para este discipulado, entonces te puedes conectar al discipulado o puedes escuchar después las grabaciones. Además, tengo algunas tareas para vos para esta semana, que en primer lugar es acercarte a Dios todos los días. Así como yo oré contigo al principio y hablé al Señor como si fuera que es mi amigo, puedes decir, hola Señor, en mi caso yo soy Marcel. Quiero tener una relación contigo, quiero que seamos amigos, quiero crecer y quiero vivir la vida de ser tu hijo. Y puedes contarle tu vida. A mí me pasó esto y me pasó aquello, esta es mi familia, estos son mis problemas, estos son mis finanzas. Y pedirle a Dios, Señor, ayúdame en esta área para crecer, ayúdame en aquella área, Señor, sana mi corazón, no sé, sana mi dolencia física, sana a mi mamá, sana a mi hermano. Te pido que bendigas mi negocio, que bendigas mi familia. Así puedes hablar con Dios como si fuera tu amigo. Y también te animo a que te consigas una Biblia, ya sea en tu teléfono o en una Biblia física. Lo mejor sería una
viste que la Biblia tiene diferentes versiones, entonces puedes leer la versión que es NBI o NTV o TLA, son diferentes versiones de la Biblia. Si vos pones eso en tu buscador, puedes en tu teléfono, como que, qué sé yo, Biblia NBI o Biblia NTV, lo que sea, vas a poder descargar una Biblia electrónica o, bueno, conseguir, comprarte una Biblia y empezar a leer la Biblia todos los días, ¿no? La, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Si vos querés conocer a Dios, tenés que leer la Biblia. Entonces, lee 3 capítulos por día. Es poquísimo. En 10, 15 minutos puedes leer los 3 capítulos o incluso en menos tiempo. Lo bueno sería empezar por el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas. Si buscas en el índice de tu Biblia vas a encontrar ahí esos nombres. Y antes de comenzar tu lectura, pedirle al Espíritu Santo que te hable a través de lo que leas. ¿No? ¿Te acuerdas que habíamos leído de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él está en nosotros y que Él nos enseña? Y Dios te va a revelar muchas cosas. Y también otra tarea en tu tiempo personal de oración, ¿no? Nos habíamos comprometido de orar todos los días. Entonces, en tu tiempo de oración que tenés con el Señor, confiesa a Dios todos tus pecados, todo lo que te produce culpa y pedirle perdón a Dios y experimentar el gozo, la tranquilidad, la paz del perdón de los pecados. Así que muchas gracias por sumarte hasta acá. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu casa, bendiga tu familia y nos vemos la semana que viene con la siguiente lección.